El diario.es, sin saberlo, le acaba de explicar a su audiencia de izquierdas por qué está profundamente equivocada al culpar a los fondos buitre del problema de la vivienda en España. Veámoslo. De tanto en tanto, el diario.es, un periódico de izquierdas español, publica reportajes de datos que desmienten de manera frontal la narrativa propagandística de su propia audiencia de izquierdas. Y precisamente esto es lo que sucedió ayer con su reportaje sobre el mercado del alquiler en España. El reportaje parte de un dato básico. Cada año una parte de la sociedad española, los inquilinos, le pagan en alquileres 28.000 millones de euros a otra parte de la sociedad española, los caseros. Es decir, que el mercado del alquiler supone una transferencia de renta desde una parte de la sociedad a la otra equivalente al 1,7% del PIB. Y el siguiente paso que desarrolla este reportaje es el de especificar el perfil de los que pagan y el perfil de los que cobran. Y en este sentido, la narrativa más extendida dentro de la izquierda, desde luego dentro de la audiencia del diario.es, es que quienes cobran el alquiler en España son en su mayoría fondos buitre y grandes tenedores de vivienda. A ellos se les atribuye, de hecho, la responsabilidad de haber encarecido sobremanera los alquileres durante los últimos años en España. Como se han quedado con toda la tarta del pastel de los alquileres, tienen poder de mercado para subirlos y lucrarse extraordinariamente. Pero ya de entrada el reportaje del diario.es nos traslada una imagen bastante distinta. Fijaos en este gráfico. A la izquierda de esta infografía encontraréis el total de alquileres pagados en España durante el año 2025, casi 28.000 millones de euros. Y a la derecha de esta infografía encontraréis la distribución de esos 28.000 millones de euros entre caseros con distintos perfiles de tenencia de vivienda, propietarios que son empresas que alquilan vivienda, propietarios personas físicas que tienen una vivienda en alquiler, propietarios personas físicas con 2 viviendas en alquiler, con 3 viviendas en alquiler y con 4 o más viviendas en alquiler. Pues bien, como podéis observar en esta infografía, la categoría empresas y otros, porque en esta categoría también se incluye el alquiler en negro a personas físicas, pero bueno, aún considerando que esta categoría solo incluye empresas, las empresas y los fondos buitre y todas estas malvadas formas mercantiles capitalistas recibieron en el año 2025 alquileres por importe de 3.300 millones de euros, el 12% del total. Esto desde luego es llamativo. Se nos suele decir que los fondos buitres son los principales culpables de la fuerte subida de los precios del alquiler en toda España, cuando únicamente copan el 12% del mercado, siendo esta una estimación además al alza, porque aquí se incluyen muchas formas de sociedades jurídicas que alquilan viviendas e incluso personas físicas que las alquilan en negro. Pero bueno, aun cuando fueran solo empresas, 12% de todos los ingresos por alquiler. ¿Cómo va el 12% del mercado a encarecer el 100%? ¿No será que el mercado se está encareciendo por otras causas? Porque además, si vamos descendiendo en el gráfico, veremos que los grandes tenedores de vivienda, personas físicas, tampoco son ni mucho menos mayoritarios. El 44,5% de todas las rentas del alquiler van a parar a personas físicas que solo tienen una vivienda en alquiler. El 18,3% va a parar a personas físicas con 2 viviendas en alquiler y el 8,6% a personas físicas con 3 viviendas en alquiler. Es decir, que más del 70% de todos los ingresos anuales por alquiler van a parar a personas físicas con 3 o menos viviendas en alquiler. Los grandes tenedores de vivienda aquí ni están ni se los espera. Así que a ver cómo sigues explicando la subida generalizada de los precios del alquiler en toda España, apelando a que los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda controlan el mercado. No lo hacen. Aunque es verdad que como a la izquierda este último gráfico no le ha gustado demasiado, en redes sociales ha optado por estampar este otro que supuestamente vendría a contarnos una historia muy distinta a la anterior. En este gráfico vemos que el 45% de todos los ingresos por alquiler fueron a parar en el año 2025
a hogares españoles que formaban parte del 10% de los hogares más ricos de España. Este gráfico le gusta mucho más a la izquierda porque así se puede seguir agarrando a la historieta marxistoide de que el mercado del alquiler representa una lucha de clases entre ciudadanos españoles. Los pobres están siendo explotados pagando alquileres y los ricos se están lucrando a costa de los pobres. Sin embargo, de entrada este gráfico nos cuenta una historia muy distinta. Desde el lado de los inquilinos, de los pagadores de los alquileres, lo que vemos es que todos los grupos de renta están más o menos equitativamente representados. Es decir, que el 10% del total de los alquileres procede del 10% de los hogares más pobres y el 10% de los alquileres también procede del 10% de los hogares más ricos. Cada decil de renta de hogares proporciona aproximadamente el 10% de los ingresos por alquiler. Pero dejando de lado esta cuestión, la más interesante es la otra. En efecto, en el gráfico vemos que casi la mitad de todos esos ingresos por alquiler van a parar a hogares que forman parte del decil más rico de la sociedad española, lo cual parecería contradecir el gráfico anterior, en el que hemos dicho que los grandes tenedores de vivienda son en realidad minoritarios dentro del cobro agregado de alquileres, que la mayoría de alquileres los cobran propietarios con una, con dos o con tres viviendas en alquiler. Pero en realidad no hay ninguna contradicción. La realidad es que España es un país tan tieso, tan pobre, que con que tengas una sola vivienda en alquiler, ya tienes muchas papeletas para estar entre el 10% más rico de la sociedad española. Y desde luego, si tienes dos o tres viviendas en alquiler, aunque sean por herencia, ya estás sin duda en el decil más rico de la sociedad española. Es decir, que cuando la izquierda nos dice que esto es una lucha de clases entre los desposeídos y los capitalistas ultraforrados, en realidad está incluyendo dentro de ese grupo de capitalistas ultraforrados a los que habría que expropiar su propiedad para redistribuirla entre los pobres, a personas que tienen una o dos viviendas en alquiler. Vamos, que en realidad el umbral para estar entre el 10% más rico de España no es muy elevado, no es muy alto. Pero desde mi punto de vista, el gráfico más interesante de este reportaje del diario.es es otro. Habréis escuchado muchas veces decir a la izquierda que la causa de la fuerte subida de los precios de la vivienda y del alquiler en España no está en un desajuste entre la oferta y la demanda. Los alquileres no han subido porque la oferta sea escasa en relación con la demanda. Los alquileres han subido porque los poderosos, los fondos buitre, las empresas, los grandes tenedores de vivienda, están acaparando cada vez más unidades de vivienda y aprovechan para subir los precios. Bueno, ya hemos visto que esta última explicación es falsa, pero es que el diario.es también nos muestra por qué es cierto que el problema de fondo de la vivienda en España es un desequilibrio entre oferta y demanda. Fijaos en este gráfico. En este gráfico se clasifican los inquilinos y los caseros en función de dónde han nacido. Por ejemplo, vemos que más del 80% de todos los alquileres cobrados en España durante el año 2025 fueron a parar a personas físicas españolas. Pero lo llamativo es otra cosa. Lo llamativo es que el 56% de todos los alquileres pagados en España en el año 2025 fueron alquileres abonados por inquilinos nacidos en el extranjero. Es decir, que más de la mitad de todos los pagos en alquiler en España proceden de personas inmigrantes. Este es un fenómeno que desde luego no se daba hace 10 o hace 15 años. Es un fenómeno derivado de la fuerte entrada de población extranjera en nuestro país durante los últimos años de gobierno de Pedro Sánchez. Y claro, si el 56% de todas las rentas en alquiler son pagadas por personas que han nacido fuera de España, por necesidad la demanda ha tenido que aumentar muchísimo. Y si la demanda de alquiler durante los últimos años ha aumentado mucho, para que los precios del alquiler no se disparen, la oferta tendría que haber aumentado también mucho, pero no lo ha hecho. Con lo cual, si disparas la demanda, pero congelas la oferta, lo que tienes son subidas de precios, como en cualquier otro mercado. O si lo queréis mirar en un sentido contrario, imaginad que mañana desaparecieran de España todos los inquilinos nacidos en el extranjero. Aquellos que pagan el 56% de todas las rentas del alquiler.
¿Qué creéis que sucedería en ese caso con los precios del alquiler dentro de nuestro país? Pues obviamente que se hundiría, porque todos los caseros tendrían ahora que competir por una masa de inquilinos muy inferior. Pues bien, si esto es así, lo que nos está indicando es que la subida de los precios del alquiler se debe a un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Se debe a que durante los últimos años la demanda ha aumentado mucho más que la oferta. Por eso, si revirtiéramos el aumento de la demanda de los últimos años, la fuerte entrada de población extranjera que está alquilando vivienda, los precios caerían. Y esa es desde luego la propuesta de algunos partidos nacionalistas como Vox que abogan por la reemigración: reducir los precios del alquiler reprimiendo la demanda de alquiler, en este caso la demanda de alquiler por parte de población nacida fuera de España. Pero desde luego existe otra solución para reducir los precios del alquiler, y es aumentar la oferta. Sí, la demanda durante los últimos años ha crecido mucho, y por eso han subido los precios. Pero es que si hubiese aumentado tanto o más la oferta, los precios del alquiler no se habrían disparado. Y esto es justamente lo que nos falta y aquello de lo que la izquierda, no sé muy bien por qué, no quiere oír ni hablar. Parece que la izquierda, en lugar de resolver los problemas de verdad, prefiere abrazar narrativas absurdas y descabelladas que le sirven para ganar votos. Por ejemplo, que los fondos buitres son los responsables de la subida de los precios del alquiler, cuando los responsables últimos son los políticos buitre que han impedido que la oferta de vivienda se incremente en España. Ojalá reportajes en medios de izquierda, como el del diario.es, ayuden a su audiencia de izquierdas a salir de Matrix, porque mientras sigan abrazando las políticas absurdas y descabelladas que han informado la política de vivienda del gobierno de izquierdas actual de España, los resultados seguirán siendo los mismos: vivienda cada vez más cara y menos accesible.